Me parece que hasta que termine no nos va a dejar emitir. Y él lleva 40 minutos. Uf, o sea, un bat. Supongo que era le queda un minuto, vamos. ¿Cómo finalizar la transmisión? Empezó a funcionar. A ver, perdona al público si estamos en directo. Sí. No. Pasa. Sigue, en el canal sigue apareciendo esperando a, ¿eh? No, estamos en directo, perdonar todos. Lo que pasa es que estamos en directo solamente en Demoliendo Mitos. Ruego a todos que nos perdonéis porque tenemos un problema técnico, o sea, nosotros no, lo tiene StreamYard, el software que utilizamos para emitir. Sí, estás en ECAI salimos, ¿verdad? Gracias por avisar. No, tampoco. Aquí es que como pone la opinión sesgada, un usuario dice, sí, estás en ECAI. Dice sí, que nos ven. En ECAI sí, ¿eh? Sí. Es que se ha caído todo, se ha caído según parece Snapchat. Bueno, en realidad se cayeron unos servidores de Google y claro, arrastró a todos, Snapchat y Cloudflare y no sé cuál más. Y bueno, entre ellos estos. Y bueno, Ezequiel sí está pudiendo emitir, pero nosotros pues teníamos que emitir por DMP y por Demoliendo Mitos y estamos emitiendo, pero a medias. Bueno. Pues sí, efectivamente, en ECAI sí sale, sí. Bueno, pues ya que nos estáis viendo perfectamente, vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas, queridos y queridas demoledores y DMPeros. Hoy, como todos los jueves, a las 11 de la noche, hora española, tenemos a Adrián Zelaya, de CAI Center. Buenas noches y problemáticas noches. Adrián, ¿qué tal? Hola, Santiago. Bueno, pues más vale unos minutos tarde que nunca, ¿no? Creí que no Pero íbamos bueno, a gracias funcionar. como siempre por la invitación. Ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. No os olvidéis de darle al like si os gusta el vídeo, de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejadnos preguntas o comentarios que ya sabéis que en la medida en que podamos intentamos contestarlas en el canal de ECAI Center. Ya sabéis, lo localizáis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Pues muy bien. ¿Qué nos vas a contar hoy sobre Lavrov? Sobre Lavrov y el Reino Unido, ¿no? Bueno, no es que sea un tema del todo nuevo a nivel, pues digamos, de informes de inteligencia, de comentarios geopolíticos, pero sí es nuevo la claridad y la rotundidad con la que se ha planteado la implicación del Reino Unido, digamos, en lo que está sucediendo en general alrededor de la guerra de Ucrania y en concreto, muy en concreto, en una operación estratégica, en esa operación en la que han atacado los aeródromos estratégicos de Rusia, aeródromos preparados para el caso de guerra nuclear. Claro, es evidente que atacar un aeródromo de ese tipo es causa de una respuesta nuclear, ¿no? No es exactamente la primera vez, porque hubo también ataques a los radares de alerta temprana, antinuclear también, pero claro, este caso ha sido más llamativo, más claro y además con respuestas muy directas, ¿no? Y esta respuesta de Lavrov, también el embajador de Rusia en el Reino Unido ha hecho declaraciones muy claras, pero podemos ver, si te parece, ese vídeo de Lavrov donde apunta directamente al Reino Unido. La amenaza es bastante grave y es evidente que todo lo está haciendo el lado ucraniano, pero sería incapaz sin apoyo. Quería decir anglosajones, pero ahora tendrá que ser sin decir anglosajones, sin el apoyo de los británicos. Aunque, quién sabe, tal vez también estén algunos servicios especiales de Estados Unidos ahí, por inercia. Pero los británicos están 100% involucrados. Y por supuesto, es necesario tomar medidas adecuadas, no solo en el ámbito del Servicio Federal de Seguridad,
que tiene una enorme carga de trabajo, no solo por parte del Ministerio del Interior, la Guardia Nacional de Rusia y otros servicios especiales. Pues sí que hace una clara distinción. Dice, no decimos anglosajones, para no generalizar en todos los anglosajones, sino Reino Unido. Sí, sí. No, pero claro, hay que pensar en la gravedad de lo que esto supone, ¿no? Estoy diciendo que a mis infraestructuras de guerra nuclear las ha atacado el Reino Unido. Es decir, es evidentemente causa de guerra contra el Reino Unido, ¿no? Porque en otro tipo de provocaciones pues ha habido respuestas más o menos indirectas. Se ha pensado que objetivamente sí había causa de respuesta directa contra potencias implicadas en esos ataques o en esas provocaciones, pero ahora está dicho de forma perfectamente clara y expresa, ¿no? Claro, ¿y esto qué nos está diciendo? Bueno, primero, pues la realidad de que el Reino Unido se ha implicado de forma muy directa en ataques contra Rusia y además en ataques estratégicos que son causa de respuesta nuclear, que legitimarían a Rusia para un ataque directo contra el Reino Unido, ¿no? Otra cosa es que interese o no interese hacerlo, eso es otra cuestión, ¿no? Pero claro, esto nos sitúa enseguida en el porqué, ¿no? En el por qué Reino Unido, que no es ni siquiera vecino de Rusia, ni en principio parece que pudiera tener un riesgo inmediato, ahora igual sí, claro, después de hacer eso, ¿no? Pero en principio parece que no pudiera tener un riesgo inmediato de ser atacado por Rusia, ¿por qué asume esas posiciones tan agresivas, ¿no? Unas posiciones que afectan tanto a los conservadores como a los laboristas y que no son nuevas, ¿no? Porque en realidad en la OTAN, desde hace mucho tiempo, el Reino Unido se ha caracterizado por tener posiciones muchas veces más agresivas que las de Estados Unidos, ¿no? E incluso en la guerra de Irak, que se puso en marcha alrededor de aquel montaje que se quedó claro, se demostró que era un montaje absoluto, ¿no? Esas, sobre las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Irak, pues este montaje partió del Reino Unido, del gobierno de Blair, también un gobierno supuestamente laborista, ¿no? Entonces, lo que se dijo es que en realidad era el Reino Unido el que había arrastrado a Estados Unidos a la guerra más que al revés, ¿no? Bueno, y esto también nos vuelve a llevarnos a preguntarnos, bueno, detrás de todo esto, ¿qué pasa, ¿no? Y claro, esto implica que detrás de ello hay una posición del Reino Unido, una posición histórica del Reino Unido como líder, en cierta forma, líder de Occidente, de lo que se ha llamado el mundo anglosajón también, ¿no? Pero líder de las posiciones corporativas más hegemonistas o más supremacistas, se ha dicho también, ¿no? Ahí podemos poner, si analizamos la historia de este fenómeno, que es un fenómeno extraordinariamente curioso, interesante, pero muy importante para entender lo que ha pasado en Occidente en los últimos 150 años aproximadamente, ¿no? Podemos ver esa primera imagen, si te parece. Bueno, vamos a ver. Ahí se hace una síntesis de lo que ha sido la evolución de Occidente o del impacto de el Reino Unido sobre Occidente desde el Imperio Británico al lo que nos llamamos el posmocapitalismo, diríamos, son los aspectos socioculturales del neoliberalismo, si queréis, ¿eh? Del capitalismo de los últimos 40 años aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos cómo esa influencia parte de la situación del Imperio Británico aproximadamente en la mitad del siglo XIX y cómo en el Imperio Británico se desarrolló, lo tenéis en la columna de la derecha, que es de lo que vamos a hablar fundamentalmente, ¿no? Se desarrolló una serie de teorías hegemonistas, supremacistas, que se basaban en asentar el poder de las élites del Imperio Británico sobre las colonias y también sobre sus propios ciudadanos, ¿no? Y es una serie de teorías que se apoyaron por un lado
análisis económicos, en el malthusianismo. Ahí tenéis a Malthus, ya entre el siglo XVIII y el XIX. Malthus era el teórico que, partiendo de un análisis equivocado de que la producción de alimentos no podía crecer tanto como la población, decía, esto nos lleva al desastre. Luego, como nos lleva al desastre, el problema que tenemos es que los pobres son muchos. Y esto ya sirvió como argumento para tomar medidas para reducir las ayudas a los pobres, por ejemplo. Curiosamente, ¿no? Entonces, vemos cómo hay una serie de teorías que se van desarrollando a partir de aquel momento que son siempre muy útiles para las élites británicas, élites que entonces eran monárquicas, aristocráticas fundamentalmente, pero que son también cada vez más corporativas, financieras, ¿no? Y esas élites empiezan a utilizar argumentos teóricos, económicos como este, ¿no? Científicos, para soportar su poder, ¿no? Y entonces vemos cómo se parte del malthusianismo. A partir de ese momento, las élites británicas siempre han tenido soportadas en estas teorías de Malthus o en otras, pero siempre han tenido ya una mentalidad malthusiana, ¿no? Una mentalidad de que los pobres sois demasiados, sois demasiados, y entonces una mentalidad que ha apostado por reducir ayudas a los pobres primero, luego cuando han visto que hay instrumentos o científicos o sociológicos a través de los cuales pueden incidir en la contención de la población, pues los han puesto en marcha y han desarrollado ideologías antinatalistas, ¿no? Y distintas teorías y prácticas enfocadas en esa dirección. Teorías que han sido, a partir de Darwin, también británico, en la mitad del siglo XIX, británico y muy relacionado con las élites británicas, surge el darwinismo social. No como casualidad, sino en el propio entorno familiar y de amistades de Darwin. No se trató ahora de cuestionar el darwinismo en cuanto a la teoría de la evolución, pero el darwinismo social es el intento de aplicar estas teorías, la teoría de la evolución, al ser humano, ¿no? Y con la idea de que, bueno, la teoría de la evolución al final nos está diciendo que es bueno que los mejores sobrevivan más y que los peores sobrevivan menos. Y que pobres, ¿no? El futuro de la humanidad se construye así, ¿no? Y entonces vemos cómo no solo familiares de Darwin, sino que tenemos un primer referente muy interesante, que es el primer Huxley, que empieza en el entorno de Darwin, empieza a teorizar alrededor del darwinismo social, es el padre del darwinismo social, y también del racismo científico, ¿no? Bien, entonces a la vez tenemos en el ámbito político como un Cecil Rhodes, como un gran teórico del hegemonismo en el Imperio Británico. A él se le debe el nombre de Rhodesia, ¿no? Lo que ahora es Zimbabue. Se llamaba Rhodesia por Cecil Rhodes, ¿no? Y que era un aglutinador de las élites imperiales británicas, ¿no? Alrededor del cual se desarrollaron teorías que ya empezaban a teorizar sobre lo que luego hemos llamado globalismo, el racismo, la eugenesia, que eran estas teorías que ya se basaban en la aplicación de políticas para que como decíamos antes, para que los peores se reproduzcan menos y los mejores se reproduzcan más. ¿Y quiénes son los peores? Pues según el momento, las razas que no nos gustan, o los pobres, o los discapacitados. Al final, prácticamente todos, menos esas élites que controlaban Gran Bretaña en ese momento, ¿no? Pero entramos en la segunda mitad al final del siglo XIX, ya en la decadencia del Imperio Británico, y ellos se van dando cuenta de que el Reino Unido es demasiado pequeño para controlar el mundo y que tienen que desarrollar otro tipo de estrategias. No solo lo que utilizaban hasta ese momento, que era una estrategia militar de victoria militar y ocupación, etcétera, ¿no? Algo que les había dado muy buenos resultados, en buena parte por razones tecnológicas, porque el Reino Unido es el territorio donde surgió la revolución industrial. Y esto durante muchos años les dio una ventaja tecnológica muy importante, ¿no? Pero ellos ya se dan cuenta a fin del siglo XIX que para controlar el mundo tienen que utilizar otros instrumentos y empiezan a desarrollar teorías
sobre que les ayuden a controlar ese mundo que no pueden controlar ya solo a base de conquista, ¿no? De conquista y de dominio militar, ¿no? Bueno, entonces, entre el siglo XIX y el XX vemos cómo hay una relación entre lo que Huxley, que era del entorno de Darwin, y vemos cómo en la propia élite británica, y lo vemos a través de la familia Huxley muy claramente, se van desarrollando estas teorías que se relacionan muy directamente con la eugenesia, con Leonard Huxley, entre el siglo XIX y el XX, una eugenesia que se desarrolla conceptualmente en el Reino Unido. Ya hemos dicho que eugenesia son las políticas para que los que yo considero buenos se reproduzcan más y los que yo considero malos se reproduzcan menos, ¿no? Y la eugenesia se desarrolla en el Reino Unido, se extiende a Estados Unidos y luego también al nazismo, ¿no? En los países nórdicos y en Alemania, ¿no? Se interrelacionan estos ámbitos, ¿no? Y luego tenemos, claro, hijos de Leonard Huxley, fueron Aldous Huxley, que todo el mundo conoce por la novela Un mundo feliz, y que fue teórico, además estuvo en el mundo de la drogadicción, de la contracultura de los años 60, escribió mucho sobre la reducción de la población, sobre el globalismo. Algunos dicen que el caso de Aldous es un poco especial porque, aunque escribió sobre todos esos temas, Un mundo feliz, ya sabéis que era un mundo utópico controlado a través de las drogas, fundamental. El Soma, famoso. Claro, fundamental porque, claro, luego estamos hablando de personas que se implicaron muy directamente en la contracultura de los años 60. Entonces, están muy interrelacionados, ¿no? Pero claro, hay algunos que en concreto sobre Aldous Huxley también hablan de su relación con la CIA, en esa, digamos, infiltración de la contracultura de los 60, pero hay quien dice que Aldous Huxley en concreto que escribía sobre esos temas desde una perspectiva crítica. Bueno, su posición personal tampoco tiene tanta importancia en este caso, pero tenemos a su hermano Julian Huxley, ¿no? Que murió en el año 75, pero también es una figura clave, porque sigue esa línea familiar, fue un líder eugenésico, fue presidente de la Sociedad Eugenésica del Reino Unido, de Inglaterra, y también es el iniciador de lo que se llamó el ecologismo neonazi o criptonazi, es decir, de las corrientes ecológicas o ecologistas que se desarrollan ya después de la Segunda Guerra Mundial con una alta implicación de eugenistas y de personalidades que habían sido nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es que participó en la creación del WWF, ya sabéis que es es una de las junto a Greenpeace, la ONG ecologista más importante del mundo, ¿no? Es con ese dibujo de un oso panda, tiene un logo con el dibujo de un oso panda, ¿no? Creó el club, participó en la creación del Club 1001, que sirvió para aglutinar recursos de 1001 personas y empresarios de todo el mundo para impulsar movimientos ecologistas. Participó en la creación del Club de Roma, clave de lo que hemos llamado luego el alarmismo climático, ya no el ecologismo, el alarmismo o el catastrofismo climático, y también fue el que inventó la palabra transhumanismo, ¿no? Que ahora en los últimos años ha tenido un desarrollo porque desde ámbitos corporativos ha empezado a utilizarla para hablar de cómo a través de la tecnología, pues por lo menos los sectores más pudientes o más ricos pues podrán convertirse en un mix de hombre-máquina, algo que todavía parece fantasía, pero que filosóficamente, conceptualmente, lo están desarrollando, ¿no? Pero bueno, vemos cómo estas teorías que parten de estos círculos aristocráticos del Imperio Británico son las que han ido empapando, por un lado, hacia Estados Unidos y por otro lado, hacia el resto de Europa, el conjunto del mundo occidental, ¿no? Y ha habido ahí, pues ya digo, dos estrategias. Una de ellas, a lo largo del siglo XX, en la que se plantean estas élites controlar a Estados Unidos. Dice, Gran Bretaña es demasiado pequeño para controlar el mundo, pero Estados Unidos no.
Entonces, vamos a intentar controlar las élites de Estados Unidos. Y luego vemos cómo, pues al final se va produciendo una creciente interrelación entre estas élites de Gran Bretaña, de Estados Unidos y del conjunto de Occidente. Pero Gran Bretaña ha permanecido como un ámbito territorial muy directamente controlado por estas élites aristocrático-corporativas, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen, si quieres, ¿no? Bueno, esto no me voy a detener demasiado porque se nos va a ir el tiempo, ¿no? Pero bueno, en síntesis tendríamos evolución de ese supremacismo corporativo occidental, ¿no? Para que veáis el impacto que la evolución de estos temas en Gran Bretaña ha tenido, ¿no? Tenemos en el siglo XIX, en la columna de la izquierda tenemos los periodos, las corrientes y los países protagonistas, ¿no? En el siglo XIX tenemos, ya lo hemos explicado, ¿no? El malthusianismo, el darwinismo social, el supremacismo interno y colonial y, como protagonistas, Gran Bretaña y el Imperio Británico. En el tránsito del siglo XIX al XX tenemos la eugenesia y el racismo, ¿no? Y ahí tenemos países protagonistas, Gran Bretaña, Estados Unidos y luego Alemania. De siempre. Claro. En los años 20-40, ¿qué hacen estas élites? Impulsar, porque estuvieron muy interrelacionadas, estuvieron encantadas con el surgimiento del fascismo y el nazismo, los apoyaron muy directamente y claro, ahora eso ahí, en ese caso los países protagonistas fueron Italia y Alemania, pero casi más sufrientes porque desde el protagonismo en buena parte era casi más británico que otra cosa. Protagonismo en cuanto a financiación, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tenemos, no nos vamos a detener ahí. Hechos muy llamativos son pues todas las grandes empresas británicas, norteamericanas, etcétera, que financian el nazismo y el gobierno nazi en Alemania, o cómo Mussolini estuvo a sueldo de los servicios de inteligencia británicos desde que deja el Partido Socialista hasta el momento en que crea el Partido Fascista, etcétera, ¿no? Pero bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y lógicamente hay que cambiar de estrategia y durante la Guerra Fría tenemos, bueno, el supremacismo atlantista, ¿no? Pero también estos gérmenes que ya hemos comentado de las aristocracias y élites corporativas que empiezan a crear o, si queréis, a manipular el movimiento ecologista, ¿no? Pero aquí ya el país protagonista empieza a ser Estados Unidos, muy influido también desde el Reino Unido, eso hay que decirlo, ¿no? Y luego desde los años 90, a partir de la Guerra Fría, tenemos en el ámbito sociocultural el neoliberalismo en el ámbito económico, el atlantismo y el globalismo en el ámbito geopolítico y lo que hemos llamado posmocapitalismo en el ámbito sociocultural, ¿no? Pero todo esto como consecuencias o ramificaciones de esas filosofías malthusianas, antinatalistas, etcétera, que se desarrollaron en el Reino Unido y luego se extendieron fundamentalmente a Estados Unidos. Bien, vamos a ver después, si quieres. Sí, en Estados Unidos, sí. En 1925, todavía era legal en muchísimos estados matar a la gente con problemas mentales, pues síndrome de Down, etcétera, etcétera, etcétera. En Estados Unidos. Sí, se mataron a muchos miles de personas, se esterilizó a muchas miles de personas también. Sí. Incluso extendieron sobre su propia población, difuminaron los famosos chemtrails de ahora, ya eran de aquella, ¿no? Y echaron enfermedades como tifus, no recuerdo cuáles eran, sobre su propia población. Después en Centroamérica también. Utilizaron también muy claramente el movimiento de planificación familiar. El movimiento de planificación familiar que surge, Margaret Sanger es una gran líder se considera una gran líder del feminismo, ¿no? Alrededor del movimiento de planificación familiar, pero que enseguida es utilizado no para ayudar a las mujeres, sino para reducir el crecimiento de los sectores de la población o que no nos gustan, ¿no? O por razones raciales o porque son gente marginal, tal. La verdad, menuda banda nazi. Sí. Pues la siguiente. Venga. Hablando de nazis. Efectivamente. Bueno, esto es dentro de esas élites, muy claramente están la aristocracia británica, también grupos corporativos. Bueno, es muy evidente, por ejemplo, que de los más conocidos, los Rothschild, tenían un peso fundamental en el Reino Unido. Lo siguen teniendo, ¿no? Y lo siguen teniendo, ¿no? Los Rothschild tuvieron
han tenido una implicación muy reconocida directamente por ellos, por ejemplo, en el movimiento sionista, en la creación del Estado de Israel. Si no me equivoco, el Senado de Israel y el Tribunal Supremo, los edificios, fueron construidos con dinero de los Rothschild y tienen una placa en la que les reconocen que fue construido por ellos, ¿no? Pero como un ejemplo de que su participación en el surgimiento del Estado de Israel fue fundamental, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces esos dos ámbitos, corporativo, aristocrático y tal, que funcionan de forma conjunta, ¿no? Y bueno, un detalle muy relevante, ¿no? El papel de la familia real británica, ¿no? Que asumió perfectamente todas esas teorías, y cuando llegan los años 20 y 30 resulta que encima tienen un movimiento obrero. No es solo que haya, digamos, un montón de lumpen y de trabajadores que les molestan, ¿no? Ahora resulta que tienen un movimiento obrero organizado que les amenaza, y además una Unión Soviética que también es para ellos una amenaza, y entonces reciben encantados primero el fascismo italiano y el nazismo alemán, ¿no? Bueno, el fascismo italiano ya hemos dicho que era la inteligencia británica, estuvo financiando directamente al propio Mussolini, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos el caso de la familia real británica, es muy conocida, el de la familia, el rey Eduardo, que fue rey por unos meses solamente, el rey Eduardo y su mujer, que eran declaradamente nazis, ¿no? Y ahí les tenéis en una visita tremendamente cordial a Alemania, ¿no? Con Adolfo Hitler, ¿no? Pero ellos estuvieron solo unos meses, ¿no? Y luego dimitió. Bueno, a veces se dice que fueron razones personales, otras veces que fueron razones políticas, pero bueno, no es lo más importante, porque a la derecha tenéis casi el resto de la familia real, porque ahí está en el centro. Claro, en el centro hay un vídeo, no solo una imagen, hay un vídeo que este vídeo no se dio a conocer hasta el año 2013, que creo que fue, o sea que estuvo perfectamente escondido, ¿no? La que está en el centro es la reina Isabel II, la que ha muerto hace pocos años, ¿no? Levantando el brazo, ¿no? Pero la que está a la izquierda es su madre, y el que está detrás es su tío, el rey Eduardo. Bueno, esto no es un chiste ni es casualidad, era el ambiente no solo en la Casa Real Británica, sino también en otras casas reales europeas, ¿no? Entonces, el apoyo al nazismo es muy claro antes de la guerra, pero claro, cuando ya entran los países en guerra, estos temas se callan, ¿no? Claro. Y después de la guerra, lo que se hace es sustituir el supremacismo que había sido malthusiano, que luego se hace eugenésico, que luego se hace fascista, nazi, ahora se hace ecologista. Se hacen ecologistas, ¿no? Siguen manteniendo esas teorías malthusianas, pero dicen claramente que a partir de ahora no se puede utilizar el lenguaje que utilizábamos antes, no se puede hablar de eugenesia, no está bien visto, vamos a hablar de ecologismo, como un argumento para seguir defendiendo que sois muchos, que sois demasiados, que molestáis, etcétera, ¿no? Bien. Y siguen apoyando, eso sí, el ecologismo y la reducción de la población. Por supuesto. Pasamos a la siguiente. Bien. Vaya. Este es el marido de Isabel II, porque este hombre tenía una característica especial, y es que hablaba demasiado. Dentro de la Casa Real Británica se caracterizaba por hablar demasiado, ¿no? Entonces, tiene unas declaraciones. Pasa a la siguiente antes. Pasa al siguiente. Bueno, este hombre, el príncipe Felipe de Edimburgo, que también murió poco antes que la reina, ¿no? Pues era cofundador, hemos visto antes, un Huxley, uno de los herederos descendientes del círculo del darwinismo social, ¿eh? Es con él cofundador del WWF, que hemos mencionado antes, ¿eh? Esta organización ecologista que junto a Greenpeace es la mayor organización ecologista mundial en este momento, y de ese Club 1001 que se creó en los años 60 para recoger financiación de las élites de todo el mundo para financiar el ecologismo, ¿no? Bueno, él se dedicó al conservacionismo y a la caza, a la vez a la caza de especies protegidas sin ningún problema, ¿no? Sí. Como es habitual, porque estos
estos señores no son en realidad ecologistas. Como siempre, utilizan estos movimientos para sus propios fines, ¿no? Entonces, hizo una serie de declaraciones muy curiosas, ¿no? Como que en el año 81 dice: el crecimiento de la población humana es probablemente la amenaza más grave a largo plazo para la supervivencia. Nos espera un gran desastre si no se frena, no solo para el mundo natural, sino también para el mundo humano, ¿no? Para estos señores siempre los pobres han sido demasiados. O sea, la humanidad siempre han sido demasiados, ¿no? En el año 1988 le hacen una entrevista en la que dice que si me reencarnase, me gustaría volver como un virus mortal que contribuyera a resolver la sobrepoblación. Bueno, se le criticó por decir eso y dijo: no, es que no se la ha entendido bien, ha sido algo improvisado, tal, pero mentira, porque apareció que un año antes lo había dicho perfectamente por escrito en un libro. Por escrito, ¿no? Bueno, en el año 90, pues otras declaraciones parecidas, ¿no? En un mayor crecimiento de la población en cualquier país es indeseable. Tal. Bueno, nuestro planeta Tierra es una bola de tamaño fijo, la mecha de la bomba demográfica ya se ha encendido, las consecuencias de la explosión para el mundo futuro serán mucho más devastadoras que cualquier holocausto nuclear. Pero esto nos dice que esta gente está continuamente con esa mentalidad malthusiana de principios del siglo XIX, un día con un pretexto, otro día con otro, ¿no? Primero porque no va a haber alimentos, que era mentira. Luego que los riesgos de inestabilidad social a fines del siglo XIX. Luego, pues, con razones ecológicas a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Bien, vamos al anterior, si quieres, porque esto es en una entrevista que le hacen. Ahí tenemos el vídeo, pero no lo he puesto porque se entiende perfectamente con esto, ¿no? Le pregunta a la periodista: ¿cuál cree usted que es el mayor reto en la conservación de la naturaleza? Responde: la creciente población humana. En la situación actual no hay nada más. Dice: ¿y tiene alguna opinión sobre lo que se debería hacer al respecto? Sonríe y dice: no puedes adivinarlo. Bueno, que cada uno interprete lo adivino yo. Podemos matar a toda la aristocracia. Resolveríamos muchos problemas, efectivamente. Claro. Muchos problemas. Bien. Es una banda creo que de este era, locos. no sé si este era el último, creo que sí, ¿no? Sí, es la última diapositiva. Bueno, no obstante, queda recordar que lo que dijo Lavrov de que la culpa era de Gran Bretaña, ya hizo pagar algo, que es esto. Un centro de visados en Kiev, en el Reino Unido, que después se supo por informaciones de la Resistencia, y Markov lo dijo y tal, de que era un nido de espías británicos. Ahí había pues mandos, ahí organizaban muchas de las operaciones terroristas que hacían sobre territorio ruso, y bueno, pues les mandaron en forma de escáner un regalo ahí en condiciones. Постраждала внаслідок ворожого обстрілу. Тут колись був візовий англійський центр. Ну, зараз, чесно кажучи, не знаю, що тут було, але... Este golpe fue justo tras decir Lavrov que Gran Bretaña estaba detrás de los ataques. Claro, en Gran Bretaña, bueno, ya he comentado antes cómo lo que ha hecho en las últimas décadas es ya intentar utilizar, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, intentar controlar al máximo a la élite norteamericana. Entonces, hay muchos agentes políticos norteamericanos, muchos líderes políticos, fundamentalmente, de los que se sospecha, en algunos con datos muy concretos, que estaban siendo instrumentalizados desde el Reino Unido. Y el Reino Unido, claro, lo que tiene es que es el país, o uno de los países más controlados por estas élites corporativas aristocráticas, ¿no? Y he dicho antes, no son solo los conservadores, también los laboristas. El laborismo, también desde la aristocracia británica, se pone en marcha la sociedad fabiana con el objetivo precisamente de controlar el movimiento obrero, ¿no? Entonces desarrollan una teorización en teoría humanista, ¿no?, de avance social con este objetivo. Y en el laborismo, desde el principio han estado en pugna, digamos, las corrientes obreristas y las corrientes fabianas, ¿no? Tanto Tony Blair
como Starmer, el actual primer ministro, pertenecen a la corriente fabiana, ¿no? Que es muchas veces tan hegemonista y tan supremacista o más que los conservadores, ¿no? El Reino Unido, a partir de la Segunda Guerra Mundial, desarrolla esas estrategias para controlar a Estados Unidos, pero además no hay que olvidar que sigue siendo la cabecera del Imperio Británico. Estados Unidos ya no es Imperio Británico, pero ahora ya no se llama Imperio Británico, se llama Commonwealth. En la Commonwealth hay una interrelación y hay una influencia británica, pues bueno, muy importante sobre todos esos países, ¿no? Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esos países, esa influencia, pues es tan grande como para que cuando Inglaterra entra en guerra, Gran Bretaña entra en guerra, ellos entren en guerra apoyando a Gran Bretaña, ¿no? Ese tipo de movimientos se han dado, ¿no? Y luego otro instrumento muy importante ha sido los servicios de inteligencia, ¿no? Todo el mundo sabe que el MI6, se le llama así a los servicios de inteligencia exterior británica, pues que es uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo, ¿no? Junto a probablemente la CIA, el FSB y el Mossad, ¿no? Y estos servicios de inteligencia actúan no solo en interés de Gran Bretaña, ¿no? Tienen muy claro que actúan en interés de esas élites corporativas occidentales. Son esos intereses los que defienden, ¿no? Y en nuestro entorno, en Europa occidental, tiene una influencia inmensa, inmensa. Y si vamos a ámbitos más concretos, a España, ¿no? Pues hay muchas personas que están tremendamente influidas, ya no por la cultura anglosajón, que eso es explicable más o menos, sino muy directamente por los servicios de inteligencia británicos, ¿no? En personas que han estudiado o trabajado después de estudiar en Inglaterra, muchas de ellas son captadas por los servicios de inteligencia británicos para, a partir de ese momento, de una forma u otra, colaborar con ellos, ¿no? Y muchas de personas claves en grupos políticos, también en España, ¿no? Grupos políticos, sociales, etcétera, están captadas por los servicios de inteligencia británicos. También otros efectivamente por la CIA, hay otros servicios de inteligencia, etcétera. Pero lo que es sorprendente es ese papel tan extensivo geográficamente, ¿no? Y de estos servicios de inteligencia del Reino Unido, ¿no? Y que actúen tan activamente en todos los países, ¿no? Desde luego, tú ves casi todos los vendepatrias que hay en casi todos los países, te pones a ver el currículum y resulta que todos estudiaron en una universidad estadounidense, británica, o tienen un máster de no sé qué que le regalan, o ves un periodista que de repente lo invitan a Inglaterra a recorrer las universidades de no sé qué para explicar el periodismo. A ver, todo eso gratis, estos no regalan nada. Cuando te invitan a hacer todo eso es por algo, ¿no? Como dices tú, para después tener ahí dentro del país ese, los futuros líderes. También yo creo que es importante recordar algo que nosotros subrayamos siempre, ¿eh? Es decir, que en geopolítica se habla demasiado de países también, ¿no? Porque todas esas actuaciones de la aristocracia británica primero, de los grandes inversores británicos, del MI6, no se hacen para hacer grande a Inglaterra, ni para los ciudadanos británicos, en absoluto, ¿no? Porque esos ciudadanos no les importan para nada, ¿no? Como mucho para la City, ¿no? Claro, para defender a esas élites corporativas que ya no son ni siquiera británicas, ¿no? Tienen una especie de fortaleza en el Reino Unido, pero son élites que están tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos como en cualquier parte, ¿no? Esto es muy importante entenderlo para no tampoco demonizar países, ¿no? Por ejemplo, en nuestro entorno hay grupos que son muy anti-anglófilos, ¿no? Y que se puede entender el porqué, ¿no? O también en círculos progresistas o de izquierdas hemos sido muy antiamericanos, ¿no? Y bueno, eso también se entiende por qué, pero eso hay que filtrarlo. Hay que entender que cuando los gobiernos norteamericanos hacen una barbaridad en un país, no están pensando en los ciudadanos de Norteamérica. Están pensando en unas élites
para las cuales que odian tanto a los ciudadanos norteamericanos en realidad como a los de otros países, ¿no? Y esto en el caso del Reino Unido es clarísimo, ¿no? Pues también en los últimos 40 años, como ha sucedido con el resto del Occidente, pues han tomado decisiones destructivas para su propio país sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Comentaba antes Pepe Rana, que decía, conocen el movimiento feminista de Corea del Sur llamado 4B, es también contra la natalidad. Yo no lo conozco, pero yo me gustaría hacer poner un punto sobre lo que es la liberación de la mujer. Y con esto no estoy contra eso, quiero que me entendáis. La mujer necesitaba esa liberación, que pudiera decidir por sí misma cómo quiere ser su vida y cómo quiere llevarla, eso es indudable. Pero ¿qué pasa? Fue un engaño, porque resulta que si antes el marido ganaba 2.000 euros al mes y podían mantener una familia, de repente todas esas mujeres entraron en el mercado laboral, doblaron el número de trabajadores, por lo tanto el marido en vez de ganar 2.000, ganó 1.000 y ella otros 1.000. Y al final, en vez de poder elegir si tener hijos o trabajar, al final no puede elegir. Y lo utilizan para desnatalizarnos. Las mujeres ahora, en las familias, nos es muy difícil tener hijos. Si trabaja ella, trabaja él, cobran la mitad cada uno, si nos lo ponen difícil, prefieren que tengamos gatos y perros. Sí, sí, como tú has dicho, es muy importante distinguir. Pero claro, hay manipulaciones de ese tipo hay en todas las corrientes de lo que nosotros llamamos el posmocapitalismo, ¿no? O el capitalismo posmoderno, ¿no? Como hay una manipulación de las minorías sexuales, que hay retos sociales objetivos, y luego está esa manipulación en base a intereses corporativos, o como han hecho con los movimientos migratorios también, ¿no? Pero en el caso del feminismo es muy claro, por ejemplo, que hay un proceso natural de emancipación de la mujer, ¿no? Y luego hay una manipulación constante, claro, en base a esos intereses corporativos, manipulación que se da desde el principio. Antes hemos comentado el caso de Margaret Sanger en el movimiento de planificación familiar, como desde el principio, porque Margaret Sanger era una persona que al principio probablemente estaba muy sensibilizada con utilizar la planificación familiar para ayudar a las mujeres, ¿no? Y sin embargo, desde el principio es manipulada por intereses corporativos y luego por eugenésicos, ¿no? Eugenésicos protonazis también, ¿no? Okay. Luego tenemos otros movimientos que han sido del feminismo, que han sido claramente utilizados pues, en relación con la que luego fue la ideología de género por parte de la inteligencia militar norteamericana. Luego, en los años 60, pues tenemos sí, Margaret Mead en ese caso. En los años 60 tenemos ya no me acuerdo del nombre, pero siempre se me olvida el nombre de esta mujer, que es la gran líder, la que todavía consideran la gran líder del feminismo norteamericano, pues que ella misma reconoció que estaba a sueldo de la CIA, ¿no? O sea, ha sido la manipulación constante, pero la clave desde estos 40, 50 años ha sido ese proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ¿no? Que efectivamente, si el objetivo hubiera sido la emancipación de la mujer, se hubiera hecho repartiendo el trabajo entre hombres y mujeres, que era lo que nosotros vimos en algún documento de las feministas nórdicas de los años 70. Veían que ese proceso se estaba produciendo y decían, bueno, esto está muy bien, pero esto no será añadir trabajo, será repartirlo, ¿no? Porque, claro, resulta que no fue eso en absoluto, porque ellas decían, no, es que claro, lo que hay que hacer es, como a medida que se van incorporando mujeres al mercado de trabajo, reducir, entonces se trabajaba 45 horas en los países nórdicos, decían reducir ya a 30 y a 30 horas semanales, y hay que seguir reduciendo si se incorporan más mujeres, ¿no? Y así se reparte el trabajo profesional y el doméstico entre hombres y mujeres. Pero no, porque el objetivo no era ese, el objetivo era la disposición masiva de mano de obra barata, como ha sido después la del movimiento migratorio, ¿no? Pero, claro, precisamente como era ese el objetivo, a la vez se impulsa un movimiento feminista que lo que en la práctica ha hecho, nosotros por eso no nos gusta utilizar la palabra feminismo, para no confundir, hablamos del posmofeminismo, ¿no? Se utiliza un movimiento posmofeminista que lo que se dedica es a engañar a las mujeres con cuestiones de tercero o cuarto nivel, para que se olviden de lo más importante. Pero la realidad es que ha habido cientos de millones de mujeres como consecuencia de ese proceso en la práctica trabajando 80, 90, 100 horas a la semana sin que nadie diga nada, pero ni los
Bueno, los movimientos políticos, sindicatos. ni los movimientos, digamos, supuestamente progresistas, ni los movimientos feministas, ¿no? Estaban siempre entretenidos o manipulando a las mujeres con otros temas y diciéndoles que no, que esto es muy progresista. Sí, pero sería progresista si lo hubiéramos hecho de otra forma. Claro, Pero claro. tal como se ha hecho, ha sido una forma de someter a esclavitud a varias generaciones de mujeres y a la vez hundir la natalidad, por supuesto. Claro, y además se me ocurre también, Adrián, que aparte de hundir la natalidad, pues nosotros de nuestra generación, seguramente a mí mi madre me cuidó, salía del colegio y tenía una madre en casa, la mayoría de nosotros, pero es que ahora mismo los niños salen del colegio y no tienen ninguna madre. Van del colegio a las clases particulares de karate y de ahí a las de inglés, y quiero decir que perdemos el dominio sobre la educación de nuestros hijos. Entonces, una vez que están dentro de escolarizados todo el día, prácticamente casi sin contacto con tus padres, entonces, ¿quién educa a tus hijos? ¿Quién adoctrina quizás a tus hijos? ¿No? Sí, eso es importante también, claro. Sí. Pero claro, es que en definitiva lo que has hecho es gestionar esa incorporación de la mujer al mercado de trabajo como si el trabajo doméstico no existiera. Como si no Sí, existiera o no como si valió no para tuviera nada. valor. Claro. Entonces ha sido algo dinámico, destructivo y al final lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando, ¿no? Mientras no se rectifique. Y por supuesto rectificarlo no es que las mujeres dejen de trabajar, ¿no? Rectificarlo hay que hacerlo de forma progresiva, pues reduciendo de alguna forma progresivamente la carga de trabajo total para poder empezar a reorientar la situación pues en base a ese reparto Y sin romper las de familias. funciones y liberando tiempo para una gestión racional y suficiente de ese trabajo doméstico, de la forma compartida, si hace falta, ¿no? Claro, claro. Pero No, es que quieren destruir la familia, Adrián. Yo es que se ve claramente. está claro. Somos más fáciles de controlar, más dominables, si no tenemos un entorno que nos protege, un entorno que nos anima, un entorno que te hace seguir hacia adelante. Si estás solo, viviendo con un gato y encima no practicas sexo porque eres no sé qué pensamiento tal, pues, ¿qué somos? Claro. No, y la reducción de la natalidad también ha sido Claro, claro. a nosotros esto nos costó asimilarlo porque parecía muy fuerte, pero claro, es que se ve con toda claridad. Antes lo hemos visto en estas élites británicas, cómo parten de esos conceptos de que sois demasiados, sobráis, etcétera. Entonces, el concepto de reducción de la natalidad se vuelve para las élites occidentales un objetivo en sí mismo, ¿no? Y declaraciones sobre, ahí no las hemos citado, pero de estas élites sobre que somos 7.000 y con 1.000 sería suficiente, ¿no? Se han oído constantemente, ¿no? Y luego tenemos los documentos de la Guerra Fría, creo que lo hemos comentado en este programa también alguna vez, ¿no? Donde se empieza a utilizar el argumento geopolítico. A partir de la Revolución China en el año 49, se dice, es que los países que no controlamos tienen mucha población y se reproducen mucho. Y empiezan a plantear que hay que utilizar instrumentos para contener la población. Y entre esos instrumentos citan los derechos de la mujer, la planificación familiar y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que es el fundamental para que la población empiece a reducirse, ¿no? Entonces, ahí vimos, luego aplican esas teorías también, dicen, a Occidente, ¿no? No solo ya primero a los países que no controlamos, sino también a Occidente, ¿no? Y entonces vemos cómo había unas políticas perfectamente diseñadas durante la Guerra Fría para reducir la natalidad. Y muy relacionado, ya digo, pues con este tipo de procesos, como la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo en esas condiciones, claro, en esas condiciones. Es que Paco comenta aquí que en el planeta sobran 4.000 millones de la plaga humana. Yo, personalmente, Paco, no me considero una plaga, ni yo, ni mi familia, ni mis amigos. Y en cuanto a la alimentación, hay que recordar que, por ejemplo, la Unión Europea todos los años destruye millones y millones de toneladas de alimentos para mantener los precios. O, por ejemplo, las vacas se comen la mantequilla, millones de toneladas de mantequilla. Y dices tú, bueno, ¿y por qué esa mantequilla no la dan? Ya no voy a decir a otros europeos o a otros occidentales, al tercer mundo, a África. Le regalamos 200.000 millones de toneladas. No, pues si se las regalamos no las compran.
Y se mueren de hambre, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, quiero decir, esto es el ejemplo de que comida para todos con la tecnología la hay. Claro, tenemos una capacidad tecnológica para que haya recursos sobrados, no solo para la población actual, sino para una población muy superior, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero es que, y yo creo que esos comentarios parten de esa mentalidad en la que nos han inducido durante 150 años de que el ser humano es una carga. Y como el ser humano es una carga, cuanto más seamos, peor. Cuanto más seamos, más carga somos. Pero claro, se olvidan de que no tiene por qué ser así, porque el ser humano es un ser con una capacidad creativa impresionante. Por lo tanto, cuantos más seamos, más capacidad creativa tenemos. Porque se suele decir, porque claro, si en vez de 100 millones somos 1.000 millones, pues igual tenemos 10 veces más posibilidades de que surjan pues, un Beethoven, ¿no? O un Einstein, por ejemplo, ¿no? Es que hay que planteárselo así, no como nos han inducido a plantearlo. Y claro, esta venta del ecologismo tiene mucha relación con esto, ¿no? Porque, más recientemente, el animalismo, ¿no? Que está muy bien valorar a los animales, pero es que nos lo están vendiendo como minusvaloración del ser humano, ¿no? Entonces, están utilizando tanto el ecologismo como el animalismo como una forma de que desvaloricemos al ser humano, ¿no? Y claro, y no es así. Cuantos más seamos, tenemos más oportunidades de que haya más gente inventando cosas, ¿no? Porque claro, tú haces un invento y ese invento lo pueden utilizar los 8.000 millones de personas. Entonces, cuantos más seamos, hay más posibilidades de que se acelere el avance social, económico, tecnológico, ¿no? Hay algunos que han relacionado, esto no está claro, ¿no? Incluso la historia económica, ya sabéis que evoluciona aceleradamente, ¿no? El progreso económico, ¿no? Y algunos han dicho que esto puede estar muy relacionado con el incremento de la población. Pero claro, cuanto más somos, pues evidentemente es más fácil que a alguien se le ocurra inventar una rueda, ¿no? Si la población del mundo es 1 millón y frente a 100 millones, pues hay 100 veces más posibilidades de que a alguien se le ocurra inventar la rueda. Es así, ¿no? Si las capacidades que dan la creatividad humana son impresionantes, ¿no? Claro. Y aparte que los mercados son más amplios para que surjan nuevos proyectos, hay ventajas de todo tipo, ¿no? Pero es un cambio mental el que necesitamos, ¿no? Pensar en lo que valen las personas humanas y que las personas, y por tanto el potencial que tiene el incremento de población frente a esa concepción de que los seres humanos, esa concepción aristocrática, de que los seres humanos son una carga. Y como son una carga, cuanto más sean, peor, ¿no? Y nos convencieron, porque Permacultura, que es un usuario, un espectador que respeto muchísimo, siempre está aquí con nosotros, dice que no es una cuestión de alimentación, que los demás también seres tienen derecho a vivir y que los humanos están envenenando todos los entornos de forma estúpida. Y es que tiene toda la razón, pero yo quiero aquí puntualizar. Estamos envenenando todo porque esas élites capitalistas tienen una forma de crear riqueza que es depredadora. Ya no somos nosotros por sí los que destruimos. Esas compañías petrolíferas, esas compañías de armas, esas compañías de lo que sea, ellos viven de esa sobreexplotación y les dices, no, en vez de ganar 1.000 millones, ganas 100 millones. Tío, ¿qué quieres? ¿Qué quieres comprar con más de 100 millones? Y no les sirve. Entonces, quizás no sobremos el ser humano, sino que sobremos ciertos seres humanos y como mínimo nuestro sistema económico. Sí. Y otra cosa, si le parecíamos muchos hasta ahora y había que reducir la población, ahora que tienen inteligencia artificial y tienen el hardware, robots, ya incluso humanoides, que son capaces hasta de bailar danza, ¿para qué nos quieren ahora, Adrián? Sí, bueno, ese es el problema, porque, digamos, los análisis sociales, económicos, etcétera, siempre se hacen siempre desde la perspectiva de las élites. Esto es muy importante, porque a la hora de valorar si una decisión política o un instrumento social es positivo o negativo, hay que ver desde el punto de vista de quién. Desde el punto de vista del interés general o desde el punto de vista de las élites o de los empresarios o de quién, ¿no? Y claro, las perspectivas y las conclusiones son muy distintas, pero es que constantemente nos intentan aparecer lo que son intereses particulares como si fuesen intereses generales, ¿no?
Entonces, en este caso es muy claro. El avance tecnológico es siempre positivo porque lo que tenemos que dar por supuesto es que vamos a asegurar que se utilice en función del interés general. Y entonces, no es una cuestión, claro, es que nos lo presentan así, ¿no? Si con este avance tecnológico de la inteligencia artificial va a sobrar el 50%. ¿Cómo que va a sobrar el 50%? No. Somos los que somos. Con esa inteligencia artificial la vamos a utilizar para nosotros y, por lo tanto, como se va a duplicar la productividad, vamos a trabajar la mitad. Claro. Y en vez de grabar zanjas, compondremos sinfonías como Mozart. Tendremos... Sí, bueno, es a lo que voy, ¿no? Si elevamos la productividad 10 veces, pues trabajaremos un día a la semana o medio día a la semana, claro. si hace falta. Trabajamos todos porque gestionamos el avance económico y el avance tecnológico como hay que gestionarlo, como se hace en China, por hablar claramente, ¿no? Es decir, esto es muy claro cuando se hablaba antes de la inteligencia artificial, incluso de la robotización, ¿no? Ellos lo gestionan, dan por supuesto, y la gente confía en eso, ¿no? En que se hace en base al interés general, ¿no? Como se hace en China, y China por decir China, pero bueno, en los países emergentes en general, donde la sociedad está, en principio, enfocada hacia el interés general, ¿no? Entonces dices, hay un avance tecnológico en la robotización, pues perfecto, más productividad, la utilizaremos o para compensar la caída de la natalidad o para reducir el trabajo o para vivir mejor, para lo que sea, y ya está. ¿Dónde está el problema? Y aquí no, aquí nos lanzan la amenaza de, igual vais a sobrar la mitad por el avance tecnológico. ¿Por qué? Pues porque todos los análisis se hacen desde las perspectivas de esas élites empresariales, ¿no? Es como decir que nos dan a entender de que la población del planeta no va a dejar de crecer nunca, que siempre vamos a ser más, que ahora somos 7.000 millones, vamos a ser 8.000, 10.000, 12.000. Resulta que ahora hay estudios que demuestran que no, que la población va a llegar a un momento que llega a un tope y disminuye. Sí, incluso ahora ya después, está claro. Claro, puede volver a crecer ahora, incluso. Pero... Claro, ahora eso ya no se cuestiona. Hacia el año 2050 seguramente se piensa que llegará al máximo y ya va hacia abajo porque la natalidad se está reduciendo en todos los países. Claro. En todos los países. Hasta hace poco no se reducía en el África subsahariana, pero ahora también se reduce en el África subsahariana. O sea que hay efectivamente una curva que va hacia abajo, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y después otra cosa, de acuerdo, con 1 millón llega, porque como somos 1 millón de ricos tenemos robots e inteligencia artificial, pero eso pone en peligro la misma especie humana, porque si por ejemplo hay una pandemia y como es lógico, es más fácil que haya gente inmune a ese virus, a esa bacteria o esa enfermedad entre 8.000 millones que solo uno, ¿no? Por lo tanto, si aún sobrevivieran con 1 millón el 10% de la población, la variedad genética que quedaría en el planeta sería ridícula. Sí. Incluso podría destruir el futuro del ser humano. No, pero este es un tema importante, ¿no? Porque constantemente estamos recibiendo mensajes que nos están argumentando la realidad, distorsionando la realidad en base a problemas que no lo son desde el punto de vista del interés general, lo son desde el punto de vista del interés de las élites, ¿no? Y hace poco en otro programa de esta tarde he mencionado un informe que se ha presentado y se va a distribuir en el País Vasco en concreto, ¿no? Diciendo, es que habla de la evolución demográfica. Como consecuencia de la evolución demográfica vamos a necesitar, no sé, o van a faltar no sé cuántos miles de trabajadores. Decían, bueno, por lo tanto necesitamos no sé cuántas personas a través de migración y subir la edad de jubilación, no sé si decían, hasta los 69 años, ¿no? ¿Y cuál es el análisis detrás de esto? Pues que hacen una pirámide de lo que se prevé la evolución de la población y luego dicen, bueno, ¿y entonces ¿y dónde está el problema? Pues que la capacidad de creación de puestos de trabajo, ¿de quién? De los empresarios, pues es superior en 200.000 personas, en el caso del País Vasco. ¿Y a mí qué me importa? ¿No? ¿A mí qué me importa? ¿No? O sea, tú me estás diciendo que tengo que trabajar 4 años más porque tú tienes capacidad de creación de trabajo. Pues, ¿qué locura es esta, no?
O sea, están partiendo de que construir la sociedad o destruir la sociedad en base a los intereses empresariales, algo absolutamente absurdo. Es decir, casi lo que me están diciendo es, señores, no es que falten trabajadores, es que sobran empresarios, ¿no? Claro, por A supuesto. esos empresarios que quieren obligar a la gente a trabajar más para seguir manteniendo sus beneficios, pues coja usted y échelos al mar, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero qué locura es esta, ¿no? Aparte es que la locura llega al punto, Adrián, de que, bueno, ahora baja un poco el paro, pero todos sabemos como a lo mejor un hombre de 65 o 66 años tiene que ir a trabajar, su hijo con 45 loco buscando trabajo y los chaval de 20 pues sin nada que hacer y por ponerlo crudo en el barrio tirado fumando porros todo el día. Porque a ver, Sí, sí. ¿qué hace el chaval si no tiene trabajo? Y estás atosigando a una persona mayor que no puede más, mientras que las generaciones más jóvenes están así, con las manos, ¿qué hago? ¿De qué vivo? ¿No? Sí, Eso sí, lo hicieron estamos aquí un en montón una de sociedad años. absolutamente absurda y que, bueno, en teoría se basaba en, digamos, en lo que se llamaba la anarquía del capitalismo, una anarquía que generaba riqueza. Pero es que ahora ni siquiera es, ahora es una anarquía que además destruye, ¿no? Una anarquía que además está destruyendo cada vez progresivamente la sociedad, ¿no? Claro. Hemos Es llegado que, a esa situación, ¿no? es que Pero bueno, indudablemente, si fuera justa la sociedad y toda la riqueza que genera, el caso es que solo tenemos que ver a los millonarios. Tú mirabas las familias millonarias hace 100 años y, bueno, vamos a ir más atrás. Hace 400 años, antes de la Revolución Industrial, los reyes eran cada vez eran muy ricos y tal, pero la diferencia de riqueza entre un rey y a lo mejor bueno, de aquella no había clase media, ¿no? Pero lo que eran señores don y tal, no los plebeyos, ¿no? Pues no era tanta como después en la Revolución Industrial, porque eran capaces de hacer dinero a una velocidad bestial. Y ahora es que es mucha más diferencia. Con la tecnología vemos como un tipo como Jeff Bezos de Amazon, resulta que en 30 años se hace el tipo más rico del mundo, ¿no? Y eso, dices tú, esa tecnología, esa riqueza que crea la tecnología, con muy buena idea de ese señor, hay que reconocérselo, pero no revierte en el ser humano. Revierte en que es claro, que ese señor tiene más dinero que claro. 2 o 3 países juntos. Claro, es que la desigualdad, la gente es muy lógica, ¿no? Y la gente admite la desigualdad cuando ve que esa desigualdad de alguna forma pues puede ser necesaria para impulsar el crecimiento económico. Entonces, si existe una desigualdad muy importante, pero la sociedad avanza, pues se admite. Pero si tú ves que existe una desigualdad que no sirve para nada, porque la sociedad no estaba avanzando, sino que está estancada, como está Occidente en los últimos 20 años, dices, pues no, ¿todo esto para qué? ¿No? ¿Todo esto para qué? Es que sinceramente debería haber una ley, ¿no? Porque yo pienso, a ver, a mí, tú imagínate, 1.000 millones de euros, porque aquí nos hablan de miles de millones de euros como si fueran barras de pan, pero es que 1.000 millones de euros, es que eso es una animalada de dinero, una bestialidad. ¿Por qué una persona se le puede permitir? O sea, quiero decir, no lo haces porque crees en lo que haces, crees en tu industria. Bueno, pues tienes 1.000 millones y a partir de ahí lo que crees, piensa en la humanidad, crea para todos, ¿no? Y ya no estoy hablando de comunismo, porque tener 1.000 millones para vivir, eso no es ser comunista. A ver, ¿no? Quiero decir, un capitalismo más inteligente. Lo que pasa es que el problema que tiene el capitalismo es, claro, que al Jeff Bezos, con el poder que tiene y el dinero que tiene, vete tú a decirle que el capitalismo tiene que ser más inteligente y que de los 400.000 millones tiene que dar 350.000 para todos los demás. Bueno, la clave, yo creo que tú lo has dicho, la clave es el poder, ¿no? Claro. Yo creo que, por ejemplo, cómo gestionar esto en los países emergentes o en China, no les importa tanto la desigualdad. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es desigualdad, pero no es desigualdad porque esos señores que son ricos tengan poder. No. Es desigualdad porque yo les tolero que sean ricos mientras crean riqueza y porque Claro. crean riqueza, ¿no? Pero sí, pero claro, una vez que se hacen con el poder, ya no es porque crean riqueza, es porque ya han agarrado al poder y utilizan además el poder para alimentar esa riqueza, sea positiva o no para ese poder, riqueza personal, sea positiva o no para la sociedad, ¿no? Pero la clave, según lo que están haciendo los chinos, es decir, bueno, no importa que una persona sea rica si me está aportando a la sociedad. ¿Cómo aseguro esto? Cortando su acceso al poder político.
Claro. Tengo un poder político que funciona para el interés general y que está por encima de las corporaciones privadas y que vigila constantemente a las corporaciones privadas para que hagan lo que tienen que hacer y no hagan lo que no tienen que hacer. Y que es lo que han hecho también con otro punto de partida, pues en Rusia, etcétera, ¿no? Claro, claro. Es que aparte es que es lógico, porque es que es el futuro del ser humano. Y ese es el gran problema del capitalismo, que al final solo puede quedar uno, y es una acumulación, acumulación, acumulación. Y antes, por ejemplo, el capitalismo era un capitalismo industrial. Entonces, el señor Ford podría hacerse millonario, pero para hacerse millonario el señor Ford tiene que darle empleo a miles y miles de personas para que crearan un producto y transformaran una piedra de hierro, una mina, en un coche. Entonces, mediante el trabajo, esa riqueza es que se creaba, se repartía. Pero claro, es que ahora estamos hablando de riqueza especulativa. Resulta que viene un tipo y como tiene mucho dinero, compra 100 millones de bitcoins, por decir algo, y los lleva de Suiza y los deposita en un banco de Alemania y resulta que ganó 2 millones de bitcoin por hacer eso. No, a ver, el dinero no crece de la nada. Por hacer un movimiento así, ¿cómo puedes ganar tanto dinero? O sea, es ilógico y es mentira, por supuesto, porque no estás creando ninguna riqueza. Simplemente, incluso es más, posiblemente la estás destruyendo, porque a lo mejor cierras una fábrica que da trabajo a 1000 familias para tú ganar un dividendo en 20 minutos de una venta en bolsa, ¿no? Eso es lo que tendría que estar legislado, pero claro, ¿quién pone a los legisladores? Bueno, total, como conclusión del programa de hoy, que hay que hacer algo para atar en corto a los británicos, ¿no? Indudablemente, porque son los artistas de esto, son los cerebros, las mentes grises que llevan haciendo esto en los últimos 400 años. Ojo a los británicos, y ya lo hemos dicho, a todas esas personas en esos partidos políticos a los que votamos, sindicatos, etcétera, que están a sueldo o condicionados por las agencias británicas. Totalmente, totalmente. Muy bien. Pues bueno, Ya. con esto nos despedimos. Yo me despido recordándoos que mañana tenemos aquí a Fernando Moragón a las 11 de la noche. Y bueno, Adrián, despídete tú de Key Center. Bueno, pues ya sabéis que yo estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Bueno, darle al like si os ha gustado el vídeo. No os olvidéis de darle también a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios que ya sabéis que intentamos contestar no en este canal, sino en el de ECAI Center. Ya sabéis, ECAI con K, Center con C. Y, por supuesto, gracias, Santiago, por estar contigo en este programa y gracias a DMP Geopolítica. Encantado, un programa muy interesante, como siempre, Adrián. Nos Muy vemos. bien, Santiago. Hasta luego. Hasta la vista.